El libro del Éxodo, el capítulo que leemos es el capítulo número 29 del libro del Éxodo. Y dice la escritura, versículo número 38 del capítulo 29. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada con 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacada para la libación, la 1/4 parte un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, el cual me reuniré con vosotros para hablaros ahí. Ahí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Santificaré el tabernáculo de reunión y el altar santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo, Jehová su Dios. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Así como estamos, oremos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por poder adorarte este día. Y gracias, Padre eterno, por la oportunidad que tenemos de meditar en tu santísima palabra. Precioso Espíritu Santo, rogamos nos guíe, Señor, y obres de una manera gloriosa en cada uno de nosotros, para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, nuestro gran Salvador, porque te damos gracias. Digan todos amén. Amén. Hemos leído esta porción de la Biblia que sin duda alguna les pareció rara. Es una porción de la Biblia bastante conocida, es una porción de la Biblia un poco extraña. Habla de un holocausto, habla de un holocausto continuo, así se le llama. Y habla de 2 corderos, uno muerto en la mañana o sacrificado en la mañana, y un cordero sacrificado por la tarde. Como digo, es una porción de la Biblia que en un inicio uno no entiende muy bien de qué se trata todo esto. Pero a la luz de esta porción de la Biblia, y por supuesto a la luz de el texto de Dios, quisiéramos pensar algo con respecto a, yo diría, la suficiencia del sacrificio, la suficiencia del sacrificio de Dios, la suficiencia del sacrificio. Quisiéramos pensar algo con respecto a eso, a la suficiencia del sacrificio de Cristo. La suficiencia del sacrificio de Cristo. Sobre eso quisiéramos meditar en esta mañana. No sé si todos tendremos algún tipo de conocimiento en relación a lo que generalmente en la Biblia se aborda
Es decir, y principalmente en los, yo diría, en los, no solamente en todos los libros del Antiguo Testamento, sino principalmente en los primeros libros de la Biblia, principalmente Éxodo, Levítico, y aún el Deuteronomio, y aún los profetas, pero principalmente en los primeros libros de la Biblia se habla con respecto, o mucho se habla con respecto a lo que es el sacrificio, el derramamiento de sangre, luego holocaustos, y se habla de una serie de sacrificios y holocaustos que el pueblo de Israel era llamado a realizar. Sin embargo, todo esto solo tiene una razón de ser. Y la razón de ser de toda esta mención, por ejemplo, en el libro de Levítico, todo, prácticamente excepto dos narraciones de todo el libro de Levítico, están relacionadas con ofrendas, no digo ofrendas monetarias, sino ofrendas como sacrificios. Todo el libro de Levítico, y hoy hemos leído el libro del Éxodo, y podríamos haber leído también el libro de los Números, que narra esta misma verdad. En el capítulo 28 del libro de los Números se narra esta misma verdad del sacrificio continuo. Pero todos los libros básicamente hablan con respecto a ofrendas, a derramamientos de sangre, a sacrificios, a holocaustos. Y la razón por la cual pareciera, hermano, insistirse sobre esto en la Biblia, es el hecho de que diría que el problema humano y la vida humana, o el problema de la vida humana, se basa precisamente en el hecho de el conseguir o el obtener pago o expiación, que sería lo mismo, por los pecados. El hecho de que la Biblia, desde el principio, ¿se recuerdan ustedes a Caín y Abel? Ofrecieron un sacrificio. Luego dice la Biblia, Abraham, o luego Noé, más bien antes de Abraham, Noé, y todos los hombres, Génesis, Éxodo, y luego Levítico, luego los Números, luego el Deuteronomio, los 5 libros primeros de la Biblia, que le llaman Torah también, por si alguna vez oyen esa palabra, ya saben de qué están hablando. Cuando digan la Torah, es que son los 5 libros primeros de la Biblia. Todo eso lo expresan más los que son mesiánicos o medio judíos. Para nosotros no tiene mayor trascendencia el nombre. Sin embargo, esos libros encierran eso que sacrificio, pero todo relacionado a la liberación del pecado o a la limpieza del pecado, o están relacionados con estrictamente el fundamento de la libertad, de la paz, del triunfo humano mediante el sacrificio. Cuando uno lee el Nuevo Testamento, y aún el libro de los Salmos y el Nuevo Testamento, de la misma manera, todo el Evangelio está relacionado con un sacrificio. Y el sacrificio está relacionado ¿con qué? Solo usted, dígales a todos, ¿con qué está relacionado el sacrificio? No va a decir nada. Con el pecado. Con el pecado está relacionado el sacrificio del Nuevo Testamento. Y todo lo Antiguo Testamentario está relacionado con el pecado. Porque el problema de la vida humana se basa en el pecado. A veces inclusive dentro del marco eclesial o eclesiástico, a veces nosotros no tocamos mucho, los ministros no tocan mucho, los predicadores no tocan mucho el asunto del pecado.
Y lo esencial que es la liberación de él. Sino que uno canta, recoge ofrenda, amenaza a la gente, la invita y la vuelve a invitar, comen, bailan y se van. Y nunca se les dijo que toda la Biblia está basada en un hecho de sacrificio. Porque el problema humano debe de ser resuelto. Cuando toda la Torah, ¿saben qué es la Torah? Cuando toda la Torah habla con respecto a sacrificio, todos los libros que escribió Moisés hablan sobre eso. Quiere decir que es importante. Y si los libros de los profetas hablan de el sacrificio o los sacrificios, en el caso de Samuel, encuentra uno que entonces tiene un valor trascendental el hecho de tocar el asunto del pecado. Yo creo que a la gente le puede gustar cualquier historia de la Biblia, pero que no le toquen el asunto del pecado. A la gente puede ir a una iglesia y si me gustó, no me gustó, estuvo bonito, más o menos, son bien amables la gente ahí, pero el asunto es que si se toca el asunto del pecado, entonces ya no, a mí esas cosas no me gustan. Que se metan en mi vida privada no me gusta. Es como ya les he dicho en otras oportunidades, ir al médico y el médico le dice ¿qué es lo que tiene? Y entonces uno empieza a explicar y ya dice, tómese 2 de estas, 4 de estas, y luego uno se sale y dice, pero si ni me vio nada, ni siquiera me dijo que sacara la lengua, que es lo más largo que tienen algunas personas. Es decir que ni siquiera me levantó la cabeza para ver dónde era que tenía la bola que me duele. Entonces uno sospecha que fue estafado. Si la iglesia pareciera no abordar el asunto del pecado, usted se va a ir estafado. Amén. Porque le pidieron los diezmos, le pidieron la ofrenda. Amén. Y lo pusieron a cantar, lo pararon, lo sentaron y usted ya no aguantaba. Y se va estafado. Amén. Porque no le tocaron el punto medular que toda la Biblia se encarga de tocar. Amén. Cuando hemos leído esta porción de la Biblia, encontramos nosotros, queridos hermanos, algo con respecto al sacrificio continuo. Así se llama, sacrificio continuo. Porque se mataba un cordero en la mañana al amanecer y un cordero al anochecer. En otras palabras, la sangre del cordero y el sacrificio que se hacía cubría el día del hombre, y al llegar la noche le cubría su sueño. O sea que el pueblo de Israel estaba protegido por la sangre del cordero en el día, y en la noche estaba protegido por la sangre del cordero. Es decir que no tenía deudas con Dios, sino que estaba totalmente liberado de responsabilidad y culpa, porque ya el sacrificio o el cordero había sido matado, muerto, y sobre el cordero había caído la culpa del pecado de Israel. La Biblia señala que en relación al pecado y la culpa del pecado, el pecado es una realidad. Uno no puede decir, no, el pecado no existe. El pecado es una realidad. Ustedes son expertos en eso. Ya lo saben que existe. Y a medida que uno se hace más viejo, es más pícaro. ¿O no es cierto, hermanos, que ya cumplieron unos más años que otros? Porque uno sabe cómo pecar. Uno sabe cómo disimular. Y se va haciendo más y más, por un lado, más hábil para pecar, y por otro,
más irresponsable a la realidad de su mal. De tal manera que la Biblia nos enseña no solamente sobre la realidad del pecado, sino nos enseña también sobre las consecuencias del pecado. Todo mal, oigan esto, nunca se les olvide, todo mal tiene su origen en el pecado. Lo voy a repetir, todo mal tiene su origen en el pecado. La rebeldía, la enfermedad, la inestabilidad, la miseria, la pobreza, el odio, la desunión, todo tiene su origen en el pecado. ¿A ustedes cómo les está yendo en su vida? Desunión, intranquilidad, falta de paz, gozo. ¿Cómo les va? Si tienen alguna situación, uno inmediatamente, o el mundo, no ustedes, mejor no voy a hablar de ustedes, sino los que están afuera. Si el mundo está en un conflicto, entonces ¿a qué se debe? ¿A qué se debe? A las consecuencias del pecado. Supónganse que usted, no usted, los de afuera, perdone, le reventó la cara a la mujer, a la esposa. Supongamos, le estaba molestando a ella, insistiendo, entonces vino usted y le metió una gran trompada en la boca, ¡pam! Le voló los dientes y todo. Entonces ella se fue a quejar a la policía, fueron a traer al individuo y lo metieron preso. Son consecuencias de su agresión. ¿Es correcto o no? Si usted toma lo que es ajeno, que eso se llama robar, y lo atrapan, si no lo atrapan, está bien. Pero si lo atrapan, entonces tendrá las consecuencias, porque de la misma manera tendrá que pagar por él. Por ejemplo, bueno, cuántos ejemplos que están fuera del cuerpo y otros ejemplos de pecado que están en el cuerpo: la fornicación, el adulterio, que también tienen consecuencias. Y en el caso del adulterio, por ser aquí algún que está pensando adulterar, dice la Biblia que aunque multiplique los dones, no querrán perdonar. Es decir, se sella. Muchos de los pecados son como tan sellados en el corazón humano que traen consecuencias que parecieran no poderse borrar. Entonces es aquí donde uno inmediatamente, pues simplemente, sencillamente entiende que en realidad el pecado es una vivencia, existe. Las consecuencias de él son otra realidad. De tal manera que lo más paradójico, contradictorio, extraño en la vida humana, ¿saben qué es? Que a sabiendas que, oiga para acá, no puede ver ahora, vean para acá, que a sabiendas que las consecuencias son terribles en la vida, uno no toma acciones sobre ello. Eso es lo peor. Es lo peor. Cuando la Biblia dice de dónde viene Santiago, dice el apóstol, no apóstol, sino Santiago, el hermano del Señor, dice: ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿No es de vuestros pecados? ¿No es de vuestros pecados que vienen de la codicia que ustedes tienen? ¿No es que vienen los pleitos, las iras, las contiendas? Y uno a sabiendas que uno ha arruinado su vida. Uno arruinó su vida, arruinó la de los suyos, arruina la de la mujer, arruina la del marido, arruina la de los hijos, arruina a todos, y al vecino, hasta el vecino. Y uno a sabiendas todo eso todavía, cuando le hablan sobre el pecado, todavía se medio molesta. Me parece un poco agresiva
la intervención del orador, porque están tocando aspectos que quizás no debía de hablar de otra cosa. Pero en realidad no hay, diría otro elemento tan prioritario, tan de urgente atención como tratar el asunto del pecado. Uno mira a la gente, no ustedes, sino la gente en la calle bien arreglada y todo, y dice, estos son ángeles de Dios que caminan por aquí. Y en las iglesias es igual, un montón de mujeres y de hombres así bien arreglados, con su corbatita, han aprendido a ponerse decentes. Uno cree que son decentes, pero son sinvergüenzas. Es que en realidad la vida, nosotros somos expertos en ejecutar el pecado. ¿Cómo es que dice el libro de los Proverbios? Dice, la mujer adúltera, dice, se come el pecado, o sea, comete el adulterio, y luego dice, y después se limpia la boca, dice. Y dice, yo no he hecho nada. Nosotros somos expertos. Nosotros podemos poner cara triste, podemos poner cara alegre, podemos sonreír a pesar de vivir en un estado de pecado. Voy a mencionar que Dios en su misericordia, voy a ser muy breve, pero Dios en su misericordia para el pueblo hebreo principalmente proveyó de toda esa instrucción para la liberación del pecado, o sea, el sacrificio o los sacrificios. Debía de intervenir si ellos querían ser libres, o si los hombres querían ser libres, debía intervenir la muerte. O sea que el pecado, la única manera de remediarlo es matando al pecador. Por eso es que recuerdan ustedes aquella mujer adúltera que fueron agarradas en los días de Cristo. Venían toda la gente con un montón de piedras. La agarramos en el mismo hecho, adulterando. Y Moisés nos mandó que la apedreamos a esa mujer. Y estamos listos para extirpar, quitar el pecado de en medio de su pueblo. Es decir, que la paga, y lo dice también la Biblia, la paga del pecado es muerte. O sea que la única manera de extirpar el mal era el pecado, o sea, la muerte. Entonces Dios en su misericordia decidió que habría de sustituir al pecador por corderos, vacas, palominos, que fueran sacrificados y, en cierto modo, en la fe, traspasar los pecados del individuo a la víctima, o sea, a la vaca o a la oveja o al palomino, y al morir el palomino, al morir la oveja, al morir el buey, al morir aquel animal, prácticamente los pecados del hombre eran transferidos al animal, y entonces había cobertura sobre el pecado. A eso se refiere, digamos, toda la Biblia. En el caso del libro de Génesis, o en el caso ya en el libro del Éxodo, cuando el pueblo de Israel está en la esclavitud de Egipto, dijo el Señor, y aquí vamos a terminar, hermanos, no se inquieten, pero el Señor le dijo a Moisés que maten un cordero por cada familia, y se coman el cordero y la sangre la apliquen en la puerta, porque el ángel destructor pasará por Egipto y matará a todos. ¿Por qué los matará? Por el pecado. Entonces el pueblo de Israel y cada familia mataron un cordero, aplicaron la sangre y se comieron el cordero. A la madrugada fueron liberados. El pueblo de Israel salió de Egipto. Y Dios no vio ¿qué?
¿No vio qué? No vio pecado en su pueblo, en los que se habían aplicado o habían aplicado la sangre sobre los dinteles de la puerta. Cuando nosotros vemos no solamente la salida del Éxodo o del pueblo de Israel de Egipto, en donde fue producto de la sangre del cordero aplicada, nosotros vemos en el Levítico, en los demás libros del Pentateuco, vemos cómo precisamente el pecado era tratado, qué ofrendas debían de hacer, qué animal y cómo derramar la sangre, porque lo que se trataba era de que la muerte no entrara a ellos y que ellos fueran libres de la responsabilidad y culpa del pecado. No hay peor cosa en la vida que sentirse culpable del pecado. Uno ya no tiene paz, no puede dormir, le cae mal la comida, sale a pasear y no le da gusto, se come el mejor ice cream y no le siente sabor. Para Navidad y Año Nuevo mejor se pone borracho porque no le siente sabor a nada, porque él sencillamente está ¿en qué? En pecado. A los nietos no le siente sabor, lo molestan los hijos y le molesta a todo el mundo, porque vive en un estado de... Pero Dios, que es bueno, debieran de haber dicho amén. Bueno, los que son cristianos pues. Pero Dios, que es bueno, proveyó la sustitución del pecador por la víctima o la ofrenda del animal. Y para el pueblo de Israel se le señaló no solamente todos los sacrificios que debían de realizar, sino este sacrificio, el sacrificio continuo, la mañana cubierto todo el día y la noche cubierta toda la noche, todo el día, toda la noche, todo el día, toda la noche, porque unos pecan de día y otros pecan de noche. ¿Usted a qué hora peca? No van a contestar pues. ¿A qué hora pecan? Día y noche. Voy a decir sincero, ¿verdad? Y ustedes, señoras, ¿a qué hora pecan? ¿O todo el día? ¿O no tienen hora? Ya, naturalmente nadamos en el fango. Pero Dios proveyó en su misericordia que no solamente proveyó la víctima, la sustitución en el sacrificio por el pecado, sino que también proveyó que hubiese una cobertura plena, completa, durante el día y toda la noche. El asunto es que eso fue para Israel, pero para Israel era una figura de lo que sería el sacrificio que vendría posteriormente a cubrir la vida del hombre, que precisamente está basado en el sacrificio del Cordero de Dios, que es Cristo, a favor de la vida de los hombres. Esta mañana estoy explicando lo que es el Evangelio realmente. No tiene ningún misterio, no es nada que ustedes no hayan oído, pero en realidad a veces a nosotros se nos escapa la realidad no solo de la existencia del pecado, de los daños que el pecado realiza o produce, y se nos ha olvidado también que hay manera de ser liberados del pecado. Amén. Liberados de la práctica del pecado y liberados de la culpa y liberados de la responsabilidad y consecuencia del pecado. Amén. Cuando el Señor nos muestra en su palabra que amó al mundo y que dio a su Hijo unigénito para morir en la cruz, uno no entiende por qué lo dio para morir. ¿Por qué lo dio para morir? Porque era la figura ¿de qué? ¿Figura de qué?
del cordero o de la ofrenda por el pecado que había de ser realizada. Cuando Juan el Bautista vio a Jesucristo, ¿saben cómo lo vio? Y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la forma que se expresó Juan el Bautista de Jesús. Lo vio como el Cordero pascual, o sea, el Cordero en la liberación del Éxodo. Lo vio como el Cordero del sacrificio continuo, que derramaba su sangre para la libertad del pecador. Y Juan lo vio y lo señaló y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aparte de lo que Juan dijo, el libro de Dios señala, vea para acá, el libro de Dios señala que no solamente Dios dio a su Hijo. La Biblia señala que el Hijo de Dios, Jesucristo, voluntariamente, por amor a usted, por amor a mí, se hace pecado. O sea, se hace hombre, y después de hacerse hombre, está dispuesto a hacer el sacrificio, o a quien sacrifiquen por culpa suya. Al Cordero de Dios, el Cordero que mataron, por ejemplo, en el Éxodo, cuando fueron liberados en la Pascua, ¿qué culpa tenía el Cordero? Solo agarraron el animalito, dijeron: vení para acá, que vos nos vas a liberar a toda la familia. Le cortaron el cuello, derramaron la sangre, le pintaron con los dinteles y se lo comieron. Cuando Cristo muere, o cuando Cristo viene en la misma dirección. El inocente Cordero viene para dar su vida y sacrificarse en favor de los que hemos cometido el pecado. El pecado es una realidad. Si no, cada cementerio que vean, véanlo. ¿Por qué existen los cementerios? ¿Por qué existen los cementerios? Cada cementerio donde ustedes pasen, hay un grito ahí que dice: el pecado nos mató, 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 el pecado. ¿Y ustedes todavía siguen pecando? ¿Quieren parar en un cementerio? Ahí van a parar, no lo duden. Pero más que parar en un cementerio, porque eso a la larga, ahí vamos a parar todos. El asunto no es tanto el pecado que nos lleva a un cementerio. El asunto es que el pecado tiene consecuencias no solo de carácter temporal, sino eterna. Es decir, que no solamente perturba la vida temporal, sino que perturba y perturbará la eternidad de la vida. ¿Ya se imaginan ustedes haber tenido una vida desgraciada aquí en la tierra? Supónganse que una vida desgraciada. Pasaron tristes toda la vida, ya se están haciendo viejas y viejos. Ni los hijos los quieren. O sea, ya ustedes están pa'l tigre. Supónganse que así fue su vida. ¿Qué será el día que se mueran? ¿Creen ustedes que van a ser liberados de la responsabilidad del pecado porque sufrieron mucho con sus hijos, sus vecinos y el mundo entero? ¡No! Sino que el pecado todavía traerá consecuencias de carácter eterno. Cuando uno piensa en el infierno, o en la culpa que será la razón de que los hombres perezcan o sean echados al lago de fuego y azufre, cuando uno piensa en eso, uno no le alcanza la mente para pensar en un infierno. Pero la Escritura, la palabra de Dios señala que es tan abominable el pecado a Dios que no solamente tendrá consecuencias, si tiene consecuencias de carácter temporal, sino que tiene consecuencias de carácter eterno.
cuando nosotros pensamos en toda esa ruina de la vida humana a causa del pecado, tenemos que, por otro lado, alabar la misericordia de Dios en el caso específico de Israel, que le haya provisto de sacrificios para verse libres del pecado. Pero en el caso de la gentilidad que somos nosotros y del mundo entero, incluyendo los judíos, Dios quiso dar a su Hijo para que de la misma forma que el cordero era sacrificado, Él fuera sacrificado y llevara los pecados de muchos, y los muchos no tuvieran que pagar por sus pecados. Toda la desgracia humana está basada en el pecado, y el sacrificio de Cristo no solamente es una realidad, la venida de Él, la encarnación de Cristo, eso es una realidad, pero lo trascendental de el sacrificio de Cristo es algo glorioso. En la epístola, y aquí voy a terminar para que se vayan ya felices, pero en la epístola a los Hebreos dice así, dice: con una sola ofrenda del sacrificio o del cuerpo de Cristo, oigan esto pues, oigan esto, con una sola ofrenda del sacrificio de Cristo o del cuerpo de Cristo dado, dice, hizo perfectos para siempre a los santificados. Es decir que si el Cordero de Dios era efectivo para erradicar el pecado, el sacrificio del Hijo de Dios, del Dios hecho carne, era todavía más profundo y un sacrificio perfecto, en donde los que se aplicaran esa sangre por la fe fueran rociados por la fe, creyendo en ese sacrificio. Oigan esto pues, queridas hermanas, amigas y hermanos y amigos, nunca jamás serían culpados de ninguna transgresión, ni del pasado, ni del presente, ni del porvenir. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Nunca más serían culpados de ningún pecado, del pasado, del presente o del porvenir. Nunca. Porque los hizo ¿qué? Perfectos. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. Así dice el verso. Los hizo perfectos para siempre. ¡Aleluya! Por eso es que cuando Israel sale de la esclavitud de Egipto y van al desierto, ¿se acuerdan ustedes? Dice la Biblia que iban en el desierto y Balac y Balaam quieren maldecir a Israel. Entonces el libro de los Números, capítulo 22, 23, 24, dice así. Dice, cuando Balaam ve a Israel en el valle y lo va a maldecir, dice, ¿saben qué dice la Biblia? Dice, no halló iniquidad en ellos. No encontró iniquidad en ellos. ¿Qué quiere decir eso? Estaban perfeccionados por el sacrificio y el derramamiento de la sangre del Cordero. ¡Aleluya! Y esto es realmente lo que ahora, a partir de la suficiencia del sacrificio de Cristo, es lo que hace vivir al individuo en una vida perfecta de paz, de gozo, de satisfacción profunda. ¡Gloria a Dios! Porque sus pecados ya fueron perdonados. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Por eso es que el creyente no necesita sacarse la lotería para ser feliz. El creyente no necesita de 15 carros parqueados en la casa, 3 ranchos en Suiza y luego un palacete ahí en Nottingham. No necesita.
El creyente ya ha sido perfeccionado por el perdón que es en Cristo, por la suficiencia del sacrificio de Cristo. Y puede vivir una vida de satisfacción personal, una vida productiva, una vida extraordinaria, producto que Él no carga con cuentas pendientes. Les hago una pregunta, jóvenes, viejas y jóvenes y viejos que están aquí. ¿Ustedes tienen alguna deuda pendiente con Dios? Se lo voy a volver a repetir. ¿Tienen alguna cuenta pendiente con Dios? ¿De sus pecados? Se lo voy a volver a repetir con mucho gusto. ¿Tienen alguna cuenta pendiente con Dios? Se lo voy a volver a repetir con mucho gusto. ¿Tienen alguna cuenta pendiente con Dios? ¿Están seguras? ¿Están seguros? Lo voy a volver a repetir con mucho gusto. ¿Tienen alguna cuenta pendiente? ¿Tienen alguna cuenta pendiente? ¿O son tan hipócritas que todavía dicen y saben que son sinvergüenza? Cuando uno lee el sacrificio continuo, habla de la perfección de la cobertura del pueblo de Israel de día y de noche. Cuando uno lee las realidades del sacrificio de Cristo, que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, habla de la perfección del sacrificio de Jesucristo. El antiguo pacto del sacrificio continuo, cada año, y aquí voy a terminar, el sumo sacerdote entraba al tabernáculo y ofrecía pecados o sacrificios por los pecados de todo ese año en Israel. Cada año lo traía a la memoria y ofrecía sacrificios por él. En el nuevo pacto, o sea, el sacrificio de Cristo, no hay más memoria del pecado. Este es el nuevo pacto que haré con ellos. Escribiré mis leyes en su corazón y en su mente, y nunca más me acordaré de sus pecados y su rebelión. Gloria a Dios, diga gloria a Dios. Todo está en la perfección del sacrificio de Cristo, que nos da esa libertad, esa liberación del pecado para vivir una vida extraordinaria en esta tierra. No voy a seguir ya. Lo que tenía que decir ya se lo dije. Y si se van de aquí y no confiesan sus pecados, se los va a llevar el diablo. Porque ya están advertidos. Si quieren seguir viviendo una vida sin sabor, sin razón, sin sentido, y soñando todavía, un día yo he de regresar a mi tierra y haré una casita para mi mamá, para mi tía, para mi abuela y para mí mismo, y voy a criar animales allá y me voy a regresar al monte de donde vengo, está perdida. Porque este país no me gusta y aquí se han hartado toda la vida y todavía dicen que no les gusta. No hay paz ni felicidad fuera de haberse aplicado la sangre de Cristo y el sacrificio de Cristo para vivir una vida espléndida. Vivamos en Suiza, vivamos en Alemania, vivamos en Sudáfrica, vivamos en Centroamérica, en Sudamérica, en Norteamérica, eso no tiene nada que ver. Lo más importante es que sus pecados hayan sido perdonados. ¡Aleluya! Y entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a dejar ahí vivo el pecado en su corazón? ¡No! ¿Lo va a confesar? Este libro sagrado dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Les voy a pedir que se pongan de pie, cierren sus ojos, no se muevan, o sea, no se vayan a empezar a rascar, ni a mover, ni a nada. Dejen sus carteras ahí que nadie se las va a robar. Solo pónganse de pie un minuto, cierren sus ojos, dejen de registrar su cartera, que no es el momento. Cierren sus ojos. Es el momento para saber si las perfecciones del sacrificio de Cristo guardan nuestra vida de día y de noche. Así como el sacrificio continuo guardaba a Israel de día y de noche, aunque no había venido la perfección de Cristo, ellos eran guardados. Para nosotros la perfección del sacrificio de Cristo debiera traer paz en el día, en la noche. Si sus pecados todavía no han sido lavados, perdonados por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no se puede ir a este lugar sin haber arreglado su situación. No puede. Porque no puede morir en pecado si sus pecados no han sido perdonados. Usted debe de reconciliarse con Dios, debe pedir misericordia a Dios para tener una vida de victoria y de tranquilidad. Y al hablar sobre este tema, por supuesto no pretendo, ni se pretende herir a alguien, dañar a alguien. No. Todos necesitamos misericordia. ¿Hay alguien que quisiera renovar su vida esta mañana? El Señor te perdona. ¿Hay alguien que quisiera iniciar de nuevo una cuenta nueva, borrón y cuenta nueva? ¿Hay alguien que quisiera renovar su corazón, su vida? Yo quiero invitarle para que lo haga. Si nunca ha dado su corazón a Jesucristo, este es el momento para hacerlo. Si siendo cristiano se ha descuidado y quisiera renovarse, este es el momento para renovación también. Si usted quisiera que oráramos por usted, este es el momento para hacerlo. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Hay alguien que quisiera venir aquí? ¿Hay alguien que quisiera dar este paso? Yo le invito a que lo haga. Es la mejor decisión de la vida